Llama. Apúrate, apúrate. Llama. Uy, llama. Uy, ya me acuerdo, voy a... Heraclio es llamero. Conduce caravanas de llamas. Para ganarse el sustento, Heraclio cruza el mayor desierto salado del mundo 2 veces al año. Va desde el altiplano a las tierras bajas, donde cambia bloques de sal por mercancías. Heraclio tiene unas 100 llamas. Unos días antes de iniciar el viaje de primavera, baja a sus mejores ejemplares de los pastos de la montaña y forma la caravana. De unos 20 animales, no más. Buenos días. Hilarión es el llamero más anciano de la aldea. Hace 2 años tuvo que dejar de realizar estos viajes porque ya no podía andar. Hilarión tiene una honda herida en el alma. Su hijo, Roberto, ha vivido en un mundo aparte desde el día que nació, el mundo del silencio. Los aldeanos dicen que es un hijo de los dioses. Si Heraclio tuviera un hijo, le enseñaría a elegir los machos más vigorosos y a colocarles las correas sin hacerles daño. Le llevaría por los senderos que descienden hasta los valles y le enseñaría a mirar al cielo y a hablar con las estrellas. Roberto es ajeno a todo eso. Roberto solo tiene un amigo, su llama blanca. En estas montañas no hay carreteras ni carteros. Cuando Heraclio baja al valle, los habitantes del pueblo le piden que lleve regalos a otros parientes. El llamero conoce todos los secretos, es el confidente, el mensajero discreto. Participa en todos los romances del altiplano. Para esta mujer, una carta dirigida a su esposo, Elías, que trabaja en las minas de sal. Heraclio elige bien sus palabras, las que proporcionan mayor consuelo. La paz marcado. Para esta otra mujer, un regalo para su hija a punto de dar a luz. Heraclio lo llevará porque su aldea le pilla de camino. Te lo voy a llevar entonces. Hasta luego, señora. Hasta luego. Heraclio va hasta las casas más alejadas para recoger los paquetes de sus vecinos. La tejedora quiere que le traiga fruta a cambio de los chales que ha hecho. He venido a traer tu carga. Sí. Te lo voy a comprar algo, señora. Hasta luego, señora. Hasta luego. El viejo Hilarión sabe que Heraclio se va mañana. Le gustaría que Roberto le acompañara en este gran viaje. En estas llanuras estériles víctimas de los volcanes, nadie emprende el viaje, sea de 1 hora, 1 día o 1 año, sin antes hacer una ofrenda a Pachamama, la madre de la tierra y las montañas.
El viejo llamero ha tomado una decisión. Pedirá a Heraclio que lleve a su hijo con él. Pero Roberto tiene que acceder a dejar su llama blanca. Esa noche unas palabras vuelan desde la remota aldea. Son palabras quechuas, la lengua de los incas, palabras sencillas, las de un padre preocupado, palabras que dicen: mañana irás con Heraclio. Roberto, ¿me oyes? Las caravanas siempre llevan una llama jefe, que es siempre la más fuerte y valiente y la más unida al llamero. Durante el viaje, las demás llamas la siguen y ella obedece las órdenes del llamero. ¿Qué pasa a usted? A mi hijo llévame al viaje. Heraclio tiene sus dudas porque el viaje es duro y el joven Roberto es muy diferente. Muy bien, te acepto. Pero entre llameros hay Vámonos. cosas a las que no se pueden negar. Heraclio y el pequeño Roberto volverán dentro de 3 meses. Apúrate, apúrate, vámonos. Estamos viajando al Chile. Tienes que aprender vos. Vamos. Puso. Viajeros, vamos. Apúrate. Las llamas soportan condiciones extremas. Caminan durante horas sin comer ni beber. Para Heraclio, una llama es a la vez un mulo y una oveja, todo en uno. Pachamama también bendijo al animal con almohadillas en las pezuñas, gracias a lo cual se mueve tan silenciosa como un puma. Los días van pasando. Roberto camina. No se queja. No sonríe. Heraclio se siente solo con sus llamas. A ellas las conoce, pero apenas puede comprender a esta pequeña criatura envuelta en su poncho de lana. Cada vez que se detiene el rebaño, Roberto se mete entre las llamas. Es el único lugar donde parece cobrar vida. Vámonos. Hombres y llamas han vivido juntos desde hace miles de años. Hace 5 siglos, los incas enviaban cientos de caravanas por todos los Andes para construir y abastecer su inmenso imperio. En la actualidad, Heraclio recorre las mismas rutas.
pregunta. La señora embarazada, ¿dónde está? Allá al frente. Ya, muy bien. Hasta luego. Señora, buenas noches. He regresado ahora de viaje. Una mujer está a punto de dar a luz. El muñeco representa a un niño varón que concederá los deseos de la futura madre. Roberto no tuvo madre y nunca ha estado cerca de una mujer embarazada. Vamos. Es lo siguiente, son los zapatos de la llama. Entonces tú le colocas, digamos, de esta manera. Antes de cruzar el desierto salado, la visita a Carlos es obligatoria. Carlos hace calzado y gafas para las llamas. Dice que el salar las vuelve locas, que el sol mezclado con la sal quema los ojos y los pies de cualquier ser vivo que lo atraviese. Heraclio ya lo ha oído todo antes, pero siempre finge escucharle como si fuera la primera vez. Hay que ver perfectamente la llama, ¿no? El salar no es para tomárselo a broma. Otro también se coloca así. Los incas construyeron ciudades enteras para estudiar las estrellas. Como todo su pueblo, Heraclio ha heredado parte de sus conocimientos. Mira las lunas, mira las estrellas, que bien está brillando. Al igual que ellos, lee su camino en las estrellas, lee el destino del llamero. Allá arriba están escritos todos los aspectos de la vida. Ve a la llama y a su enemigo, el puma, pero también las casas redondas, el telar de la tejedora y las tumbas de sus antepasados. Lejos de aquí, el viejo Hilarión siente no poder estar con su hijo para hablarle del gran desierto blanco, de las noches en que el puma merodea alrededor del rebaño y de Pachamama, que nunca le ha abandonado. Ya estamos llegando al salar. Mira, ya estamos llegando al salar. El salar de Uyuni es la única ruta hacia el sur para las caravanas. Ya, al salar. Mira, 300 ya kilómetros vamos a de llegar. desierto blanco salpicado aquí y allá de islotes de lava marrón. Heraclio tenía la edad de Roberto cuando lo cruzó por primera vez. Heraclio compra los bloques de sal en la única mina del salar. Aquí es donde trabaja Elías. Señor, buenas tardes. Una pregunta. ¿Dónde está Elías? Los salineros cortan la corteza de cristal 15 horas al día. ¿De dónde vienes, amigo? ¿Sí? Ya listo. La última vez que Elías tuvo noticias de su esposa fue hace 6 meses. Heraclio se llevará un poco de dinero al pueblo. Para mi novia. Héctor, vas a hacer bien los zapatillos. Podemos poner a las llamas a sus patas y después vamos a viajar. La sal se carga en la frontera volcánica del salar. 2 bloques por llama, 24 kilos por animal, no más. Heraclio advierte a Roberto de los peligros de la gran travesía y cómo evitarlos. Estarán solos, tendrán que ser fuertes. Caminar, caminar y no pensar en nada más. A veces un puma hambriento se adentra en el desierto de sal.
Por la noche puede matar a una llama de un golpe, degollarla y arrastrarla hasta el límite. Heraclio, como todos los llameros, sabe que no hará nada para detener al felino. El puma es sagrado. El sol quema los ojos. La sal abrasa la piel. Este no es lugar para seres vivos. La lana de las llamas absorbe las radiaciones del sol y la sal. Los llameros la utilizan para proteger los ojos de sus animales, y nadie cruza el desierto del salar sin un gorro de lana de llama. En el salar, avanzas por la noche y te escondes a dormir durante el día. Heraclio ha leído algo en las estrellas. El sol y la luna van a encontrarse. Para los incas es un mal agüero. Según la leyenda, una llama hambrienta intenta devorar al sol para crear oscuridad y provocar caos en el mundo. Solo Pachamama puede restaurar el orden de las cosas. Unas hojas de coca y un poco de alcohol apaciguarán su ira. Heraclio reza hasta que cae la noche. Roberto se ha dormido y las llamas han huido. Héctor, ¿dónde están las llamas? Ay, shh, estás durmiendo, vamos, vamos, a buscar, vamos. En el salar y sin el llamero, las llamas siempre se dirigen hacia el islote más cercano porque saben que allí encontrarán comida. Pero en este desierto el islote más cercano, aunque parezca estar cerca, puede estar a varios días de distancia. Por primera vez, Roberto abre el camino. Quiere recuperar a sus llamas. Mi llama, esto, aquí está pues.
es nada. Está bien, todo está bien. La herida no es grave. El puma huyó con un animal, pero el resto del rebaño está bien. Solo debe puma, o será puma. ¿Cuál será? No, no está nada. Está bien. Dentro de una semana llegarán a su destino. En el Valle de las Flores nadie ha olvidado el sol negro. Roberto es recibido como un héroe. Los habitantes del pueblo llevan meses esperando la llegada del llamero con la sal. Barato, barato. Cómprenme pan, barato, barato. Compren pan. Barato, barato. Barato, barato. Cómprenme pan, barato, barato. Pesado. Toma. Ya, me llevo yo pan. Barato, plátanos, piñas, tengo sandía, vino barato. Azúcar más. Cómpreme. Barato, barato. Barato, barato. Vendo barato. Bien pesado. Ya. Barato, barato. Cómpreme pan, barato. En el viaje de regreso, Heraclio deja que sea Roberto quien guíe la caravana. Tardaron un mes en volver a casa. En el camino pasaron a visitar a la joven madre, que había tenido un niño varón al que puso de nombre Roberto. Con el dinero, la mujer de Elías el salinero quiere comprar unas llamas. Necesita lana. Señora, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? He venido. La tejedora llevaba meses soñando con estas manzanas. La aldea entera disfrutará de la fruta con ella. El viaje ha terminado. El pequeño Roberto ya es llamero. Toma. Voy a hacer. Hasta luego. Ahora puede guiar una caravana. Hayaro, Sarata. La esperanza ha vuelto de nuevo al corazón de Hilarión. La aldea ha encontrado un nuevo llamero. Roberto sigue sin hablar con los seres humanos, pero todo el mundo dependerá de él. Sigue siendo el hijo de los dioses.